Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de el curso Dimensiones Éticas en los Sinópticos. Eh, bueno, he querido buscar esta manera para hacer la introducción porque me resulta mucho más sencillo que escribirlo. Y también supongo que es más fácil escucharlo que verlo por escrito. Eh, bueno, hemos visto o vamos a ver tres pasajes durante el curso. Hemos visto el primero, que fue de Lucas, sobre el buen samaritano. El segundo en Marcos 7, sobre la mujer sirofenicia. Y este otra vez en Lucas 15, sobre la mal llamada parábola del hijo pródigo. Es importante darnos cuenta de que tanto el primero como el tercero de los textos pertenecen a Lucas y son de la tradición lucana, es decir, no tiene ningún otro evangelio los recupera. Por ende, no hay forma de compararlos. Sin embargo, en el caso que vimos las semanas anteriores, que es el de la mujer sirofenicia, tiene un paralelo en Mateo 15, es Mateo 15 del 21 al 28. Las diferencias son bastante grandes, ¿verdad? Cuando se pone uno a la par del otro, un relato a la par del otro, estas diferencias van a saltar no solo por el orden que lleva el relato, sino por el vocabulario y sobre todo la perspectiva, porque hay una visión que se expresa en Mateo que no se expresa en Marcos. En Mateo 24 dice, y contestándole, dijo, no, eh, no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La traducción más correcta sería, sino a las ovejas destruidas de la casa de Israel. El verbo apolimi, que en este caso es un participio imperfecto, sería mucho mejor decir las ovejas eh, que, que están pasando por la destrucción de la casa de Israel. Y ahí en esto Marcos obviamente una gran diferencia, y es una diferencia de lo que conocemos como el contexto de escritura de cada uno de los evangelios. Para la época de Marcos, aunque se ha insistido sobremanera de que este es un evangelio que corresponde al año 70 por ahí, mientras que Mateo y Lucas corresponderían a después del año 80. Se supone que la gran crisis que pasa Judea y especialmente el cristianismo tiene que ver con la destrucción del templo. Y es posible que sí, ¿verdad? Pero no debemos olvidar que este tema de la destrucción del templo en el 70 por los romanos ya ha tenido un antecedente, que es la destrucción del templo por los babilonios, y que siglos antes, obviamente, y que se conoce en general en la literatura especializada como el exilio. En este caso específico, la destrucción del templo afecta a las élites. Eso es bien importante subrayarlo, tanto en el caso de Babilonia como en el caso particular de Jerusalén, en los dos casos es el templo de Jerusalén, tanto en el siglo sexto antes de la era común como en el siglo primero de la era común.
los que sufren las grandes pérdidas no son ni los pequeños agricultores, ni son los pequeños pastores, ni los poblados vecinos. Lo sufre la gran ciudad, que es donde están los artesanos, donde están los ricos, donde está la estructura sacerdotal, ¿verdad? Con todos sus niveles, con todos sus oficios, etcétera. Es importante porque no es lo mismo. No, nada tiene que ver el exilio, por ejemplo, de Babilonia, o la dispersión que se forma después del, de la destrucción del templo en la época romana, con los exilios, por ejemplo, que se han vivido en América Latina, en Argentina, en Chile, en Uruguay, etcétera. Estamos hablando de dos cosas total y completamente distintas. Los que pierden en los exilios descritos en la Biblia son los poderosos, no son los pobres, ni los que ayudan a los pobres, obviamente. Y esto hay que recordarlo así, porque sí hay un golpe sobre la población general, que es la pérdida de estructura, ¿verdad? Es decir, Jerusalén, bien que mal, es un espacio de apropiación de impuestos, etcétera, pero jamás va a ser como lo que pueden hacer los romanos, por ejemplo. Entonces, colateralmente sí hay un daño sobre la población pobre de ese contexto, pero no como sucedió con la gente que apoyaba la revuelta o que estaba involucrada, digamos, en posiciones de poder en Jerusalén o alrededor del templo. Habiendo dicho esto, entonces uno puede entender que efectivamente Mateo encuentra que hay no que las ovejas están perdidas, sino que hay unas ovejas que están siendo destruidas y que están destruidas en ese momento. Ese es el tiempo presente. Y bueno, para eso es que el Jesús de Mateo no quiere dividirse. Sin embargo, al final sucede lo mismo, ¿verdad? Hay este elemento de postración, de pedido de auxilio, ayúdame por favor, ¿verdad? Y al final, otra vez, el tema del pan y los perros, el razonamiento de la mujer, y Jesús, que en este caso dice: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora, ¿verdad? Mientras que en el caso de Marcos tenemos, a causa de esta palabra, vete, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando la mujer llegó a la casa, halló a la hija acostada en la cama y que el demonio había salido de ella, ¿verdad? Es interesante que en este caso el Jesús de Marcos es mucho más puntual en las cosas. Le gana una discusión a Jesús, la mujer. En el otro caso, no. En el otro caso es un acto de fe. Y es importante señalar esto porque ustedes recordarán que en el caso de Marcos 2, donde traen al paralítico, ¿verdad? Jesús ve la fe de ellos, ¿verdad? Que hacen todo ese esfuerzo por abrir un hueco en el techo y bajarlo. En este caso no se menciona nada por el estilo, pero Mateo sí lo menciona. Entonces, esas diferencias son las que hay que ir calibrando, ¿verdad? Cuando uno se encuentra un texto sinóptico, para entender cómo un autor modificó la perspectiva del otro. En este caso, uno hace la hipótesis de que Mateo copió
el texto de Marcos y lo rehizo. Y lo rehizo porque se trata no de un texto con copyrights, ¿verdad? Con derechos de autor, ni se trata de un plagio, se trata de que en la tradición oral la inteligencia de uno es reproducido por otros, ¿verdad? Y eso es un síntoma de su calidad, digamos. Hoy hacemos eso y se llama plagio, ¿verdad? Pero porque existe el concepto de propiedad privada. Si no existiera este concepto, no sería plagio. Eh, o sería una discusión de otro nivel. Si esto es plagio, esto sería plagio solo y en tanto exista el concepto de privado, de propiedad privada. Si no, es parte de la tradición ancestral que conocemos y que nos dice hay que preservar la memoria de los mayores. Entonces, el trabajo exegético tiene esta dimensión que es comparativa. En el caso de Lucas, tenemos un problema porque los textos que hemos escogido no tienen un paralelo y eso sí genera un vacío, pero también nos ofrece una oportunidad. Por ejemplo, solo en Lucas eh, aparece 3 veces la palabra o el verbo esplagnízome, que es el mover de las entrañas, y que en Occidente no traducimos de esa forma, sino que traducimos con el concepto compasión o misericordia. Y claro, con ese concepto que ya no es corporal, ¿verdad? Como el caso de mover de las entrañas, pues nosotros podemos teorizar un montón de cosas, ¿verdad? Cuando hay mover de entrañas no se puede teorizar. En realidad el mover de entrañas es mover de entrañas, ¿verdad? Yo no sé si les ha pasado que de un momento a otro van a cruzar una calle y se devuelven por un segundo cuando ven el carro pasar a toda velocidad y la experiencia que se siente haberse salvado por un hilo, ¿verdad? De un atropello. Bueno, ¿dónde se siente eso? ¿Dónde sienten eso? ¿Dónde sienten la muerte de un ser querido? ¿A dónde la sienten? La experiencia corporal no engaña, ¿verdad? Los intestinos cuando hacen retorcijones no engañan, ¿verdad? Cuando este, eh, las entrañas generan dolor, no engañan, se están generando dolor. Pueden ser incluso por lo que llaman colitis nervosa, que es una respuesta psicosomática al estrés o a sufrimiento, etcétera, o asimismo la gastritis, ¿verdad? Pero en realidad eso muestra la importancia de recuperar el cuerpo como lo que es el productor realmente del lenguaje y el productor de sentido. Es decir, no es la mente, con todo el respeto del mundo, es el cuerpo. Y sinceramente, yo ayer en una cuestión en la que tuve que participar, se habló mucho de la teología del cuerpo como si hubiera otra teología. No hay ninguna otra teología, compañeros y compañeros, solo hay una, la teología de los cuerpos, ¿verdad? Y claro que hay diferencias, tiene que haber diferencias no de valor, pero diferencias de experiencia entre los cuerpos de los varones y los cuerpos de las mujeres. Tiene que haber porque los cuerpos son diferentes, las hormonas son diferentes, la estructura química del cuerpo es diferente y culturalmente encima se ha echado una gran lacra de prejuicios que existe todavía hasta este momento sobre las mujeres y digamos la forma en que asumen su cuerpo. Los varones sí podemos dividirnos en varios lugares entre cuerpo y alma,
¿verdad? Es decir, pueden, y así ha sido, vivir enclaustrados en lugares inhóspitos, estudiando y traduciendo textos y toda esa cosa. Y no es que las mujeres no hubieran podido hacer eso, pero ¿para qué se iban a meter a una montaña? Eh, que yo sepa, una de las filósofas más grandes de América Latina, eh, como es Filotea, ¿verdad? Sor Juana Inés de la Cruz, no vivía apartada del mundo en una montaña para sacrificar el cuerpo. Escribió con su cuerpo y ahí estaba su mente y su inteligencia y su razón, que es como corresponde, hacer ese vínculo sustancial entre que lo lleve a uno a reconocerse como cuerpo. Por eso yo lucho a toda costa contra la idea de hablar de manera dicotómica y lucho contra la idea de conceptualizar una palabra como el verbo esplagnízome, que significa el mover de las entrañas. Eh, no tiene ninguna lógica. Es decir, compasión a mí no me dice nada. Eh, me la pueden explicar 20 veces y yo sé qué es, pero igual cuando yo experimento compasión es aquí y en las entrañas en donde la siento, ¿verdad? Y otra vez vuelvo al principio, ¿verdad? No es teología del cuerpo, es la única teología posible, la teología que surge de las entrañas. Entonces, habiendo dicho esto, voy a frenar porque voy a tratar de subir este video y continúo con el otro.